Hola queridos amigos, bienvenidos a otro episodio más de Diálogo Vital con el consejero Bartolo Friesen. Bartolo, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Un momento especial para poder hablar sobre algunos temas que creo que son muy importantes. Sí. Así es, Bartolo, ¿qué es lo que nos tenés preparado hoy? Bueno, quisiera hablar sobre un tema que tal vez algunas personas dirán que esto no existe y otros van a decir realmente es así. Y es un programa especialmente para hombres, pero quisiera, si es que se puede, de repente sos una mujer que tiene un marido que tiene aproximadamente 35 años en arriba. Entonces, escúchelo porque eso va a ser una ayuda para ti. No para todas las mujeres, pero si te gusta mucho, ponga en tu estado y lo publica, especialmente para ayudar a tus amigas que tienen hombres de esa edad. Queremos hablar sobre la edad crítica del hombre. Sí. Sobre la edad crítica del hombre. Hay muchos términos para describir esa edad. Algunos lo llaman la segunda adolescencia, ¿sí? Algunos dicen, hey, el hombre también tiene su crisis como la mujer cuando entra la menopausia, pero este es un poquito diferente. Así que sería como la andropausia, algo parecido. Algo por el estilo, ¿no es cierto? Sí. Y lo interesante es que este es un tema que hace muchos años atrás una persona me regaló un libro, me prestó, perdón, un libro sobre los mejores años del hombre. Se trataba de darle un enfoque positivo a esa edad. Sí. A esta edad. A esa edad, ¿no es cierto? Sí, justo te iba a decir, ¿de cuándo a cuándo es? Viste que las edades varían un poco. Varían un poco, sí. Hay personas que ya entran un poquito antes de los 35, otros recién a los 40. Pero es más o menos 10 años donde el hombre, algunos más, algunos menos, entran en un cierto tipo de crisis porque hay cambios en la vida y no afecta a todos los hombres, pero en líneas generales la mayor parte, ¿no es cierto? Ok. Sí. Muy bien, Bartolo. Entonces, vamos a meternos ya entonces de lleno en esto. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son los candidatos a tener esta crisis que decís que no se da en todas las personas, ¿verdad? En todos los hombres. Yo quisiera, no se puede generalizar, claro, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Hay personas que nunca no van a sentir o casi nada. ¿Por qué? Porque viven una vida, digamos, donde ya saben siempre lo que van a hacer. Tal vez viven en el campo, no tienen tantas oportunidades a comenzar algo nuevo, algo por el estilo. Entonces hay personas que dicen, no, de este tema, ¿para qué van a hablar del tema? Esto es solamente para ciertos tipos de personas. Entonces, si otras personas van a decir, realmente es muy importante, vamos a hablar del tema porque realmente mi marido está ahí a full adentro y no sé cómo lidiar con él, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la persona en sí también se puede dar cuenta. Se puede dar cuenta, especialmente si vamos a pasar por los síntomas, sí. Yo creo que sí, porque es una especie de tener un espejo y decir, ¿qué está pasando conmigo? Sí. O sea que estamos hablando aproximadamente de los 35, un poquitito más arriba. ¿Hasta cuándo? Y más o menos 10 años. Puede hasta 45, algunos poco más, pero generalmente ahí en esa etapa lo que más sufren. Si algunos creen que, algunos hombres me dicen, ay, qué bien, yo estoy saliendo ya. Pero es como la adolescencia también. Hay gente que nunca salieron de la adolescencia. Sí. Pero más o menos es la segunda adolescencia. Es como si que tiene ciertos tipos de comportamiento. Dicen que no debemos decir que los adolescentes son rebeldes, ¿sí? Solamente están pasando por una etapa difícil. Y tal vez lo podíamos decir así también. Por eso algunos hablan de la segunda adolescencia, sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, vamos directo, Bartolo. Necesitamos saber de qué se trata esto. Sí. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿De qué estamos hablando? Una de las cosas es los cambios físicos, ¿sí? Hay limitaciones físicas. Sí. ¿Qué significa? Digamos que la persona hacía mucho deporte. Digamos su hobby fue solo un deporte físico, ¿sí? Fútbol, por ejemplo. Fútbol o otro tipo de cosa. O hacía trabajo, digamos, físico muy fuerte. De repente viene a cierta edad, problemas con la rodilla, con la espalda y todo esto. Y si la persona no tiene otro tipo de hobby, y acá vamos a tratar el tema, pero darle el enfoque positivo. Si no tiene otro tipo de hobby, entonces de repente lo que le gustaba hacer demasiado ya no lo hace más. Sí. No lo puede hacer más. No lo puede hacer más. Cambio físico. Sí, puede ser obesidad, puede ser algún defecto, digamos una lesión, algo por el estilo, y la persona está limitada. Sí. Sí, hay una limitación y hay muchos hombres que no pueden con eso. Se frustran, creen que pueden todavía y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una edad diferente. Digamos,
hablando de jugadores profesionales. Sí. ¿Qué haces después de 40? Sí, el ejemplo ahora que está todo fresco es Neymar, ¿verdad? Sí. Que jugó su último mundial y salió llorando porque sabe de que el próximo mundial ya la edad Sí. no puede competir con un muchacho Pero de 20 no tiene años. tanta edad también. No, digo en el ámbito profesional, Sí, ¿verdad? sí, pero es mucho más joven que el otro que ya no va a jugar más. Sí. Que ya sigue haciendo goles. Sí. Bueno, entonces los cambios físicos pueden realmente afectar Perfecto. al hombre. Estamos Y hablando afecta. hablando del hombre ahora, ¿verdad? La Sí, mujer estamos es hablando otra del cosa. hombre, pero qué importante que la mujer lo sepa. Claro. Y lo detecte y dice, amor, acá... Este sos vos. Sí, vamos a buscar otras cosas. Necesitas sacar tu bronca y todas estas cosas. Así que... Bueno. Después, también en esa etapa, Bartolo, es una etapa donde hay muchas responsabilidades, ¿verdad? Sí. Y cambian las responsabilidades. Sí, a ver. Este papito, este churo joven que sale con su esposa y todas estas cosas, y de repente vienen los chicos, y especialmente casi todos esos hombres tienen adolescentes. Sí. Y es una etapa diferente, y de repente la responsabilidad, ¿qué pasa con mi hijo? Algunos dicen, mira, mi hijo ya es casi grande y todavía no tengo suficientemente... ¿Qué voy a hacer con él o con la hija? Universidad o esto y todo. Responsabilidades que se van acumulando. Sí, se va acumulando y son diferentes compromisos. Sí. Por ejemplo, cada etapa tiene sus desafíos, ¿no es cierto? Sí. Y esto a algunos hombres le asusta, sí. Y muchas veces quieren delegar eso a la esposa. ¿A la esposa? Sí. Bueno, entonces... Por ejemplo, ya no tengo tiempo para... estar ahí con mi hijo en algunos lugares y de repente el hombre se da cuenta, pero yo tengo que hacer algo, porque mi hija ya tiene adolescencia y es una situación donde a algunos hombres le cuesta esa nueva etapa. Y claro, porque también son presiones de repente nuevas, Sí. Compromisos financieros, por ejemplo, tengo que pagar para la universidad, que necesito ganar más dinero, no estoy ganando. Y ahí entra un tema muy interesante, que son las comparaciones. Sí. Mira, mi vecino, mi socio, aquel, tiene mi misma edad y está mucho más cómodo financieramente que yo, y ahí... Ya tiene tal y tal vehículo, el adolescente dice, papá, nosotros no tenemos, los otros tienen, necesitamos también tener tal y tal cosa en la casa, o vehículos, o viajes, y todo esto. Viajes, sí. Y el padre dice, wow, y se compara, y comienza a decir, pero yo no puedo quedar atrás. Porque viste que el hombre quiere superar, quiere ganar y todo esto. Tiene ese sentido de competitividad, ¿verdad? Sí, claro. Por un lado está bien, pero puede ser enfermizo. Y entonces, bueno, no se preocupen, enseguida vamos a ir a la parte donde qué podemos hacer en contra de esto, ¿verdad? Sí, claro. Pero tenemos que una vez hablar de los síntomas. Sí. Entonces, si sos una persona que está en esa etapa y te reconoces, o si la señora, como decís, reconoce a su esposo, entonces atiendan. También están los sueños no realizados. Sí. El hombre soñaba, cuando yo llegue a tal y tal edad, voy a hacer esto y aquello, y no pasó. Voy a viajar con mi esposa, dice, por el mundo, y después vamos a hacer tal y tal cosa. Y de repente dice, pero yo quisiera hacer demasiado, siempre quise, y de repente no puedo porque hay otras responsabilidades. Y un sueño no realizado, si es un sueño realmente, digamos que está ahí, eso le cuesta mucho al hombre, sí. Y de repente los otros realizan sus sueños y él no puede, sí. Y se frustra. Y por eso vemos que muchas veces existe ahí la segunda adolescencia, porque está frustrado, se compara, de repente ya deja ciertas cosas que le gustaba hacer, por ejemplo, deporte y eso, y es como si que hay un cambio en su vida real, físicamente, pero también emocionalmente, sí. Claro. Y le afecta su mente también, sí, porque piensa mucho. ¿Qué voy a hacer? Y todo esto, sí. Algunos de repente ya no son tan lindos, perdón con la palabra, y compran algunos, de repente está con canilla de oro, o tengo que tener una 4x4, porque es como si que quieren impresionar, siguiendo impresionando, pero realmente su capital a veces no pertenece a él. Y claro, y ahí entonces entra el tema de los préstamos, sí, y el endeudamiento. Sí. No todos, pero muchos de los hombres que caen en eso, de repente las comparaciones y todo eso, y la facilidad de los préstamos y todo, entonces se meten en deudas. Sí. Y yo no digo que está mal tener deudas si uno va a invertir, ¿no es cierto?
pero hay muchos hombres, si vas a mirar hacia atrás, si vas a hacer un historial, aunque duele, sí, de hombres que se fueron a bancarrota o que tuvieron muchos problemas financieros. Sí, era en esta edad. Casi siempre en esa edad. Ajá. Después ya cuidan. Y antes también, porque el papá está ahí, o algunos, por favor, no vaya a ser, pero generalmente son esa edad. Como se despiertan, tengo que tener algo, sí. Se despierta esa sensación. Sí, así mismo eso. ¿Y qué pasa si estás endeudado? Comienzas a sufrir. Sí, ¿por qué? Porque de repente esos hombres de repente ya no contestan algunas llamadas de banco, algo por el estilo. Hasta inclusive, algunos comienzan a mentir. Sí. Y eran personas, digamos, dedicadas a Dios y todo. De repente dicen cosas que no deberían decir. Sí. ¿Por qué? Porque están en una jaula. Sí. Ellos mismos se metieron en un corral, en un brete. Y no saben la salida, y cuando tienes un animal en un brete comienza a patear. Sí. Y ahí viene la segunda adolescencia. Y eso es algo que se va acumulando con todas las demás cosas también. Mira todos los síntomas que ya dijimos, ¿verdad? Sí. Que quizás ni son síntomas, sino simplemente la situación de la vida donde el hombre está en ese momento, de tener deudas, de tener hijos adolescentes, de no tener el físico para ser más el churro del barrio, no poder hacer sus hobbies. Y ahí, ¿qué pasa? O sea... Pero hay más. Hay más. Pero no quiere decir que todos van a tener eso. No, sí, no, claro que no, pero es algo que a uno le puede jugar mal en cuanto a la mente, pero son situaciones naturales, esa etapa de la vida donde uno está como hombre que tiene esas presiones arriba, ¿verdad? Eso también puede caer en infidelidad. Sí. Un hombre que siempre fue fiel. De repente busca muchas cosas hacia afuera y todo eso. Y tenemos varios casos de eso donde el hombre de repente ni cuida más esa parte, sí. Es como si que está frustrado y todo esto y necesita salir, necesita hacer algo, entra en esa ansiedad y lastimosamente hay algunos hombres, sí, que entonces llegan a ser infieles. Sí. Sí. Y ahí ya destruye muchas cosas. No, ahí eso es uno de las consecuencias más graves, ¿verdad? O sea, destruir la familia. También esta persona que experimenta estas cosas está en una especie de estrés emocional. Sí, hay una agitación porque piensa todo el tiempo, mental, digamos, piensa mucho. Entonces está sensible así. Está sensible, tengo que hacer esto, allá, esto, como si que parece que tiene que correr, sí. Y eso lleva un estrés y a veces es un estrés ya muy avanzado, sí. Y claro, y una persona en ese estado es difícil manejar, ¿no? Y ahí sueles escuchar. Comienzan los insomnios y de repente discusiones, papá no quiere hablar o cuando habla ya alza la voz y todo esto. Y uno se da cuenta que esta persona no tiene paz interior. ¿Por qué? Porque se endeudó consigo mismo, con los demás, con su propia familia. Y vienen los reclamos. Papá nunca no tiene tiempo o poco. ¿Por qué vamos a hacer tal cosa y esto? Y comienzan generalmente un estrés también dentro del núcleo familiar. Sí. Bueno, y bueno, todo eso puede desembocar en esos impulsos de rebeldía. Sí. Tipo un adolescente, pero es un señor de 45 años. Sí, de repente deja sufrir su auto. ¿Deja qué? Sufrir su auto, lo descarga en la máquina demasiado, o de repente exige un trato muy especial, o se enoja de cualquier cosa con la policía, algo por el estilo. Y uno dice, pero este no es fulano. ¿Qué pasó con fulano? Está sensible, se irrita, el poshirei, como dicen en guaraní. Cualquier cosa ya parece que va a explotar. ¿Sí? La persona está pasando por una crisis, y tal vez es inconsciente. Y algunas cosas él no tiene la culpa, porque hay cambios. Y los acompañantes también están inconscientes de la situación. Y generalmente lo que ocurre es lo siguiente. Recibís un maltrato y también a veces damos un maltrato. Sí. No, sí. Es mutuo. Sí. Si la esposa ahí le pone todavía poco nafta encima, ya está ya. En vez de apagar el fuego, enciende más. Sí. Esperemos que no lo hagan. Bueno, y eso también resulta en una crisis, digamos, en la vida espiritual. Sí, porque es como si que tu carácter, tu manera de ser, cómo ves el mundo, con una mente muy apurada y todo esto, y algunas personas pierden esa tranquilidad, tener ese devocional, dedicarse a Dios y decir, yo necesito aterrizar, necesito poner mis deudas y todo esto, necesito poner las manos de Dios, necesito calma.
Necesito aterrizar, necesito tener un panorama diferente sobre la vida. Claro, pero estamos hablando de un momento donde la persona ya se da cuenta, ¿verdad? Sí. Eso es el caso ideal. Esperemos que sí. Sí, eso es el caso ideal, porque si estás ahí, entonces en el medio de la tormenta la persona no se da cuenta. Y inclusive hay gente que empiezan a cuestionar su propia identidad. Claro, ¿Quién soy yo? Sí. ¿Qué voy a hacer? Yo no pensé que la vida iba a ser así. Y todo esto. Si comienza la frustración, digamos, bien, en una forma muy, muy privada. Sí, y por eso es importante hablar de esto, Bartolo, porque las personas podrían decir, no, pero esto no es mi caso, pero atiendan cuántas situaciones estuvimos mencionando que son la vida real de la mayoría, yo casi diría, ¿verdad? Sí, y hay más, pero por ejemplo sería lo más... Sí, lo más resaltante. Sí. Ahora, estamos entonces, si los hombres están en esa edad, desesperadamente perdidos en esta situación, o qué es lo que se puede hacer para... Bueno, una de las preguntas es ¿quién se da cuenta? Si alguien se da cuenta, si es que esa persona tiene una buena plataforma, o la esposa o los hijos, entonces cuando alguien se cuenta es muy importante que se lo diga a él. O sea, darse cuenta, porque ¿quiénes se dieron cuenta? La gente más cercana. Sí, pero también los bancos. Sí, o el banco también empresas o donde está en el comité. Por ejemplo, alguna persona dice, no, tenerle ese en el comité o en un equipo está un poco difícil porque quiere que termine ya la reunión, dice cosas así. La familia, especialmente la esposa, se da cuenta. Y recuerdo una vez que mi hija dijo a mi esposa, papá, creo que papá está en la crisis. Sí. Claro, los hijos se dan cuenta. Sí, se dan cuenta y está bien. Y ahí uno puede decir, ¿será que es cierto? Y ahí es muy importante. El primer paso es, debes aceptar que estás en esa situación. No, yo creo que es el 50% de poder tener el control sobre tu... Estoy hablando ahora de este hombre que cuando se da cuenta es que saliste de la negación. Ves el panorama. Te das cuenta que yo necesito, por lo menos, aceptar la realidad. Sí. Y tengo que hacer algunos cambios. A veces los cambios no son grandes. A veces son pocas cosas que la persona tiene que cambiar. El solo hecho, yo estoy en esa edad. Sí, tengo tal y tales síntomas. Entonces, eso ya es un gran paso. No vivir la negación. Sí, necesito, digamos, aterrizar. En el buen sentido de la palabra. Sí, necesito buscar esa calma en Dios, con mi familia y todo esto. Si puedo de repente hacer algún cambio, por ejemplo, digamos que el hombre se da cuenta, yo no debería tener tal y tal vehículo, o no debería comprar tal y tal máquina, o no debería hacer eso. Entonces, deje la negación, negocie. Claro. Y eso ahí es difícil. Mira, y si superó tanto, ahora tiene que vender o hacer un cambio en Biopea, la gente va a decir. Sí. Y eso justamente por eso, es 50% del proceso, es eso, porque es tan difícil. Sí, es tan difícil, sí. Ese sentir de decir, espera un poco, me hace acordar un poquito a las personas con vicios, por ejemplo el alcohol, ¿verdad? Sí. Que el alcohólico reconozca, yo tengo un problema. Esto es algo parecido en ese sentido. Cuando las personas, siempre escucho cuando viene la terapia, dicen y están algunos dicen, hace un año que quiero venir. ¿Y por qué no viniste? Sí, pero un año lucharon y de repente parece que cuando dije necesito ayuda, parece que ya me siento mejor. Solamente al reconocer ya. Algo reconocer y solamente sacar ciertas broncas o tener, mira, yo estoy en eso. Y es porque estás echando luz a tu vida. Sí. Y estás viendo dónde necesitas, digamos, tal vez cambiar algo. Algunas cosas no se pueden cambiar porque es parte de la vida. Sí. La adolescente está ahí, ciertas cosas están ahí, tu físico no va a mejorar, va a empeorar. O sea que ciertas cosas no tienen que ver nada con la culpa. Claro, Eso inclusive es bíblico, ¿verdad? ¿Te acordás donde Pablo dijo, el hombre exterior se va deteriorando? De poco a poco. Pero el hombre interior va renovándose. Pero entonces Pablo mismo reconoció, ya no es el mismo pibe de 20 años, ¿verdad? Claro, porque él comenzó a sufrir. Claro, tenía el aguijón en la carne que era algún impedimento físico que él tenía. Así mismo es. Bueno, pero entonces, si el hombre se da cuenta o la pareja se da cuenta, ¿verdad? Los hijos. Bueno, reconocer... Ok, estoy en esta situación, ¿qué puede hacer? Una de las cosas creo que la persona lo que necesita es saber si me doy cuenta, estoy madurando. Porque es una etapa donde cuando las cosas están, no sé si llamarlo mal en la vida, o cuando los conflictos están fuertes,
es ahí lo que se ve si la persona puede lidiar con eso. Y eso se llama maduración. Madurez. Sí, eso es madurez, sí. Y cuando la persona dice, yo no necesito tener todo lo que tienen los otros, voy a dejar de compararme. Este es un gran punto, sí. Y voy a aceptar la parte física, voy a aceptarlo, sí. Y voy a intentar de hacer otras cosas. Por eso las personas que tienen hobbies, que es muy físico, en esa edad deberían intentar de cambiar un poquito, donde tal vez no exige tanto, o a tener otro tipo de hobby. ¿Y qué hobby, qué deporte uno puede hacer? Y tal vez se va a la pesca o algunas otras. Hay muchos otros tipos de hobby que no requiere, esto es un ejemplo nomás, pero... Sí, que no requiere que estés ahí respirando como... Perfecto, o sea que necesitas cuidar tu mente, tu salud mental, pero con otros tipos de cosas. O de repente haces un trabajo, digamos, te vas a misiones por algunas semanas o meses para ayudar en algo, organizar algo, pero necesitas hacer algo. Sí. No decir, yo ya no puedo más y estar solamente con tu teléfono o con otras cosas y ya no... Sí, eso es muy, muy importante. Sí. Entonces a todos esos hombres, por favor, vayan a la pesca el fin de semana. Pescar otra cosa. Sí, terapéutico. Sí, o motoqueiro, no sé. Necesitas buscar un equilibrio. Yo creo que para mí esto es la receta, lo que es muy importante. Necesitas un equilibrio. No puedes solamente hacer una cosa. Si digamos que siempre fuiste muy metido en alguna cosa, ya no se puede. Entonces necesitas un equilibrio. ¿No? Pero ¿a qué te referís con el equilibrio? Por ejemplo... Y bueno, tener metas claras, que es lo que quiero en la vida, equilibrio económico, equilibrio dentro de tu familia, tiempo con los hijos, con adolescentes, equilibrio en tus hobbies, equilibrio en la parte espiritual también y todo esto. Necesitas equilibrar. ¿Por qué? Porque es como si que tú quieres todavía, pero la parte física ya no acompaña. Sí. Tú quieres adelantarte mucho económicamente, pero tu bolsillo no da. Claro. Necesitas equilibrio. Y eso se llama madurez. Y eso equilibrio en todas las áreas. Claro. O sea, en el área emocional, en el área con la familia, en el área del trabajo, en el área de los hobbies. Y eso no es tan fácil, Bartolo. No es tan fácil. Creo que, digamos que estamos hablando ahora de esos tipos de hombres, intente de buscar el humor sobre ti. Sí, reíte más acerca de tu situación. Ese yo no sabía, o sabía un poquitito, pero no sabía que era tanto. Entonces, hable con tu cónyuge de esto y ríense y comiencen a decir de una buena forma. Yo creo que, ¿por qué no haces tal y tal cosa? Siempre que hiciste. O tal vez podías dejar tal y tal cosa, porque no es bueno. Porque muchas personas ahí también entran en una adicción. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque ya no tengo mucho tiempo de repente fin de semana, porque no voy a bajarle un poquitito de alcohol y todas estas cosas, porque... Sí. Eso no es equilibrio, eso es fundirse más todavía, eso es hundirse. Eso es hundirse más en la situación en vez de salir. Claro, sí, bueno, Bartolo, realmente hay cosas muy prácticas que uno puede hacer para hacer esto. Y también buscar ayuda, ¿verdad? Sí, claro. Tengo un versículo bíblico ahí, no sé si quieres leer el versículo. Yo te enseñaré, te mostraré el camino que debes seguir, te instruiré mirándote con mis ojos. El Salmo 31 y 32, 8. Yo creo que, viste que la Biblia habla varias partes, especialmente en Salmos, enséñame y todo esto. Yo creo que un hombre en la edad crítica, en la edad de la segunda adolescencia, creo que debería preguntarse de vuelta. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Mira, hice tal y tal cosas, pero hay cambios físicos y familia y todo. O sea, que tienes algo nuevo para mí, algo donde yo puedo sentirme realizado. Es como si que muéstrame el camino que debo ir ahora. Porque hay una etapa ahora. Mira hasta la etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, la etapa de la juventud, la etapa del recién casado y eso. Después viene esa etapa en el medio donde se cree que el hombre en esa edad es el que más influencia tiene. Se cree que los hombres de 30 y algo hasta 50 años es los mejores años de poder servir a Dios y también en la sociedad. Ajá. Entonces, enfócalo bien y pídele a Dios que te muestre. Tal vez necesitas cambiar algo en tu vida. Sí. Y de repente ya dices, wow, ahora parece que me siento otra vez equilibrado. Sí. Así es. Muy bien. Y no se olviden, queridos amigos, que pueden contactar con Centro Vital. Hay gente profesional, les puede hacer
un muy buen asesoramiento acerca de estas cosas. Y tenemos que terminar, Bartolo, porque se fue nuestro tiempo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Nos vamos a ver en el próximo episodio. Y no se olviden, si alguien se encuentra identificado con estas cosas, que hay esperanza, hay salida y sobre todo con Dios uno puede salir de cualquier situación. Así que gracias, Bartolo. Con mucho gusto. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.